Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso. Podemos regocijarnos en la presencia del Señor porque, ¿saben? Pueden pasar muchas cosas. Pueden levantarse ríos, pueden estar en contra los que más amamos, pueden, no sé, puede venir las tormentas más grandes, pero Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada de esas tormentas, Él para toda tormenta. Hoy venía caminando, ¿saben? Hasta aquí, y Él me decía, hija, yo caminé sobre las aguas, yo paré toda tormenta. Y mis hijos, los discípulos, iban en la barca y yo paralicé, le dije, hombres de poca fe, esto se hace así. Paralicé, diciéndole, viento, enmudece. Que toda tormenta, y no era una tormentita, un sopledito, un vientito de estos que tenemos de vez en cuando ahora que empieza el otoño, que empieza a venir ese calor y después viene ese vientito, que empezamos a tener que ponernos las chaquetitas porque ya no es el mismo calorcito que nos apretaba. No es ese vientito lo que el Señor calmó. Lo que el Señor calmó fue un huracán en medio del mar. Fue una tormenta grande. Y Él dormía y descansaba y no se hacía problema. ¿Y saben quién nos hacemos problemas? Nosotros por el vientito que no nos hemos puesto la chaqueta. Amén. Él me decía, hija, no tienes que preocuparte por nada, tienes que descansar en mí. Y eso nos está diciendo el Señor, hijos, no tienen que preocuparse por nada, descansen en mí. Pero no un evangelio facilita, no es un evangelio de color de rosa, que todo va a estar maravilloso. No, mis hermanos, porque eso no es verdad. Jesucristo dijo que las cosas que Él pasó íbamos a pasar. Y el Señor Jesús tuvo que escapar del tumulto de la gente que lo iba a tirar en el precipicio. Antes de tiempo, por eso Él tuvo que escapar. Al Señor Jesús lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, lo tuvieron preso, lo escupieron, lo maltrataron, le dijeron injurias, levantaron calumnias, dijeron que era el mismo Satanás, que estaba lleno de demonios. Eso pasó. ¿Qué creemos que nos van a decir de nosotros? Si Él dijo que las cosas que Él vivió, viviríamos, y aún mayores. Y yo a veces me pongo a pensar, todos tomamos el aún mayores, que vamos a hacer más milagros que Él, que vamos a resucitar. Si el Señor resucitó 4 muertos, nosotros vamos a resucitar 20. Solo pensamos en eso. Pero Él dijo, aún las cosas que yo viví, aún mayores vivirán ustedes, aún las malas, las que tuvo que pasar mal. También Pablo. Siempre estamos hablando de Pablo, este hombre de Dios, este hombre que era asesino de nuestros hermanos, porque nos olvidamos la parte esa. Saulo era un asesino de nuestros hermanos, torturó, mandó a la cárcel y asesinó muchísimo de los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Amén. Pero él le bastaron 5 segundos con el encuentro de Dios y cambió su vida. Y el Señor en la ceguera le hizo ver. Oh, aleluya. En la ceguera Pablo vio. ¿Y qué pasó, Pablo? Cuando Ananías le dice al Señor, ve a quitarle las escamas de los ojos de Pablo, que va a ser, de Saulo, que va a servirme, pero Señor, ese nos mata a nosotros. Y él le dijo, él tendrá que pasar grandes cosas por amor a mí. Pero ve a hacerlo porque se transformó, se convirtió a mí, cree en mí. Tuvo un encuentro conmigo. Amén. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un encuentro con el Señor? Amén. Amén. Y si tuvimos un encuentro con el Señor, tenemos que cambiar. Por eso digo, no es un evangelio fácil, no es un evangelio color de rosa. Tampoco los estoy asustando diciendo, hoy vamos a pasar las 1001. No, vamos a pasar las que tenemos que pasar. Victorias y muchas veces, mucha persecución. La persecución existe, la persecución permanece, pero dice el Señor que nos bendecirá. Antes de la persecución, Él nos va a dar fuerza y nos va a dar fuerza para poder atravesar la persecución, sea cual sea. Cada uno de nosotros tiene su propia persecución, porque somos elegidos, porque hemos sido vistos por Cristo.
Pero, como les decía, él venía diciéndome, hija, no tengas miedo, yo estoy contigo. Seguí luchando. Le digo, papá, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No te di nueva orden, seguí haciendo lo que estás haciendo. Y me venía gozando, ¿no? Porque me venía él hablando y diciéndome, yo no te di nueva orden, tenés que hacer lo que estás haciendo. Dios no nos dio nuevas órdenes, tenemos que seguir lo que estamos haciendo. ¿Cómo le servimos al Señor? ¿Cantamos? Tenemos que cantarle, seguir cantándole hasta que Él dé la orden de otra cosa. ¿Qué tengo? ¿Que estar en este lugar predicando hasta que Dios no me saque? No tengo que dejar de hacerlo. Hasta nuevas órdenes. ¿Qué tengo? Que levantar la ofrenda y hasta nuevas órdenes. Yo tengo que congregarme los días de culto para ir y levantar la ofrenda en la iglesia. Porque soy un ofrendero, porque soy una persona que levanta la ofrenda. ¿Qué tengo? Que servir Santa Cena. Tengo el don de la intercesión que me dio Dios. Tengo que usarlo. No me importan los demás. Porque, hermanos, si a mí me importaran los demás, hace meses que hubiéramos cerrado la iglesia, ¿no les parece? Pero a mí no me importa lo que hacen los demás. Dios me enseñó a que me importe a mí, y cuando estoy inquieta porque me empieza a preocupar lo que hacen los demás, me llama la atención el Señor y me dijo, ¿te he dado nueva orden? No. Entonces a seguir como te he dicho, a seguir como estás. No he dado nueva orden. ¿Amén? Entonces tenemos que hacer hasta que dé nueva orden. Dios nos confirmó en este ministerio a todos los que están hoy presentes y a muchos de los que no están presentes. Y a mí. Y a mí. ¿Amén? Entonces, si Dios nos confirmó, tenemos que estar aquí. Tenemos que preocuparnos, tenemos que estar ocupándonos de las cosas del Señor, porque es tan sencillo. Miren, me pasé todo el día porque estamos en ayuno, estamos peleando la buena batalla de la fe junto con los hermanos de Buenos Aires. Entonces, estamos en ayuno, estamos pidiéndole, estamos en oración. Eso es lo que nos toca hacer. Eso es lo que nos toca hacer, no más. Que batallamos con las personas que tenemos alrededor, bueno, también se las tenemos que entregar a Dios. ¿Qué más podemos hacer? Le hemos predicado, hemos sembrado la semilla, la hemos regado, damos lo mejor para que se sientan bien. Digo, los hermanos de la carne y los hermanos espirituales, porque yo lo he hecho, lo hago con mi hijo. Yo siembro la palabra en ellos, el crecimiento lo da Dios, no yo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es compromiso, tener el compromiso. Es decir, yo me comprometí con el Señor, me ocupo de sus cosas, dice su palabra, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Pero ¿saben qué estamos haciendo al revés? Nosotros nos estamos ocupando de las cosas, por eso me venía dando un teroncito de oreja al Señor. Porque si te estás ocupando de una cosa que yo no te mandé a ocuparte. Amén. Tenemos que ocuparnos de las cosas del Señor, hacer cosas para el Señor, pensar en el Señor. La palabra dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo perfecto, en esto pensar. ¿Qué es eso, lo perfecto, lo bueno, lo amable? El Señor. Amén. Y tenemos que pensar en Él, mirar como Jesús miraba, sentir como Jesús sentía, preocuparnos, ocuparnos. Claro que vamos a predicar la palabra, claro que le vamos a decir a las personas, pero si las personas no quieren venir, no es una cuestión nuestra, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Amén. Amén. Entonces tenemos que saber que lo que nosotros tenemos que hacer es ser nosotros. Venir nosotros, congregarnos, orar, ayunar, leer la palabra, decirle, papá, ¿en qué más puedo hacer? Papá, dame la valentía para hablar a este vecino, papá, dame la valentía para hablar al de al lado, dame la valentía para hablar. Eso es lo único que tenemos que hacer. Nos rechazan, damos media vuelta y seguimos con nuestra vida. Pero nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor nos manda. Esa es la gran comisión que tenemos. Y no estar preocupado. Y luego, cuando Dios ve que toda la iglesia está ocupada en las cosas del Señor, en su casa, está en la casa del alfarero, estemos ocupados en su casa, decir, a ver, ¿qué le falta? ¿Qué hay que hacerle? ¿Cómo podemos ayudar? Pastora, ¿qué podemos hacer para embellecerla o para cambiar algo o para hacer algo? Esas son las cosas que tenemos que hacer.
de arena que el Señor quiere que pongamos para el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego el Señor, cuando nos ve así, dice, mis hijos se están ocupando de mí, yo me ocuparé de sus cosas. Y empieza a traernos paz. Porque el Señor, hay algo que me ha enseñado en estos días de tanta lucha, y es que lo primero que hace es traernos paz a nuestro corazón. No va a resolver primero el problema que tenemos. Hermanos, tenemos que ser sabios. Dios siempre fue sabio. Dios llamó a sus discípulos, Jesús llamó, pero no le resolvió los problemas a todos ellos. Dios los llamó y les dijo, hagan esto. Y al hacer esto, los problemas de ellos se resolvieron. Porque lo que Él hizo fue llamarlos para traerles paz. Paz a su corazón. Porque miren, sin falta de paz se enferman los huesos, se enferma la cabeza, se enferma todo el cuerpo, se enferman los órganos internos, empieza a estallar en los bronquios, empieza a estallar en el hígado, porque hay falta de paz. Porque hay falta de paz. ¿Amén? Pero cuando el Señor lo primero que es traer paz y gozo a nuestro corazón. Gozo, a pesar de las dificultades. Venía riéndome sola con él, ¿no? De las cosas que él me decía. Me decía, ¿qué te hace problema? Yo caminé sobre las aguas. ¿Hay algo imposible para mí? No, le dije. Entonces, no te hagas más problemas. Todo está en mis manos. Déjalo todo en mis manos. Las cosas que me pediste, miren, ¿saben? Estoy gozosa por esto, ¿no? Y me lleno de alegría el corazón por esto. Porque él me dice, me pediste la iglesia, me la reclamaste porque yo te había prometido que te iba a dar, te di la iglesia. Cuando no había entrada económica y no se podía pagar, te la pagué. Pagué todas las deudas. Me pediste casa, la recibiste en el espíritu y te la di en lo natural. Te di todo. Me pediste confirmación, que viniera el apóstol Héctor Aníbal Jiménez a confirmar el ministerio. Te di eso. ¿Qué es lo que no te he dado? Lo que no te he dado es porque todavía no es el tiempo. ¿Qué te faltó? Me pediste 20 cosas, te faltan 2 todavía para contestar, de las 20 que me pediste en los últimos tiempos. A los 18 te contesté. Entonces me sonreí y le digo, ¿tenés razón, papá? ¿Tenés razón? ¿Qué costumbre tenemos los humanos quejarnos enseguida? Recuerden, Israel se quejó por la carne y la cebolla que habían dejado en Egipto cuando eran esclavos en Egipto. Y Dios los tenía libres. Y tan libres que con cosas sobrenaturales. Había fuego de noche y nube de día. La gloria del Señor estaba ahí con todo el pueblo, y el pueblo se quejaba porque no comía carne y cebolla. Y querían volver a Egipto a ser prisioneros. Fíjense cómo somos. Y eso es lo que reflexionaba. Yo hoy reflexionaba, él me decía, 18 respuestas tuviste, de 20 cosas que me pediste. Te faltan 2. ¿Crees que no te las voy a contestar? Si no te las he contestado todavía, porque no es el tiempo. Pero yo tengo que estar gozosa. Le he pedido en los últimos tiempos 20 cosas, me contestó 18. Y a la vista de todos. Porque no me lo contestó a mí sola. Lo contestó para hacer testimonio del poder de Dios. Porque todo lo que Dios nos contesta en oración es para que veamos el testimonio del poder de Dios. Hemos visto la iglesia llena de gente, ¿verdad? Amén. Sin sillas para sentarse uno más. Amén. Y creemos que lo hemos visto una vez y no lo vamos a ver más. Dios es mentiroso, Dios es falso. No lo es. Así que pronto, y preparémonos, porque eso es lo que está haciendo el Señor. Esperando que nosotros nos dediquemos a prepararnos, porque cuando todas las sillas se llenen y vengan toda la gente, esto será pequeño y tendremos que ir a un lugar más grande. Pero también tendremos que prepararnos para atender a esa gente, porque la pastora sola no va a poder. Aunque estará en mí todo el anhelo de querer poder hacerlo, pero tengo un físico, tengo un cuerpo humano. Amén. Amén. Y el Señor está preparando personas para que puedan responder al ministerio.
Amén. Hemos sido llamados a las naciones. Miren, dice, les voy a leer la palabra que se encuentra en Isaías 60, versículo 1. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto es promesa de Dios para nosotros. Tenemos que levantarnos y resplandecer. ¿Por qué me decía el Señor? Predica esto, habla de esto. Porque tenemos que resplandecer, mis hermanos. A pesar de la tormenta, a pesar que 20 oraciones tengo hechas, 18 me contestó y me faltan 2. A pesar de esas 2, tengo que resplandecer. Tenemos que se vea la gloria de Dios en nuestra vida. Yo sé que aquí, de los que estamos aquí hoy, el Señor le ha contestado muchas de vuestras oraciones. Muchas. ¿Qué falta? Sí. Sí, porque nosotros cada vez que nos va dando cosas el Señor seguimos pidiendo más cosas, ¿verdad? Porque Él dice, pedí porque yo soy un Dios grande y le daré cosas grandes y maravillosas. Y lo va a hacer el Señor. Pero tenemos que resplandecer. No tenemos que tener esa cara de vinagre, esa cara de limón, esa cara de triste. Tenemos que resplandecer porque ha venido la luz. Saben, estábamos en medio de las tinieblas. Yo no sé ustedes, ni tampoco los que nos miran. Quizás no sé toda tu vida, quizás no conozco todo tu pasado, que lo que sea que hayas vivido, pero sé que el Señor te sacó de todo eso y vino a resplandecer en nosotros. Y vino a resplandecer en nosotros, vino a darnos esa libertad en Cristo Jesús. Amén. Resplandezcamos, seamos resplandecientes, que se vea Cristo en nuestras vidas, que se vea Dios, que se vea, luchemos por los hermanos, por los que no han venido, vamos a luchar en oración, vamos a pedir en oración, porque a eso nos mandó el Señor, vamos a luchar. No les tomamos en cuenta desplantes, enojos, agravios o lo que quieran hacernos, no pasa nada. Los amamos, los queremos y los queremos a todos aquí, los que pertenecen a este ministerio, porque nosotros no vamos a ir a pescar peces en otra pecera. Nosotros queremos los que sean de aquí, de algo diferente. ¿Amén? Queremos los que sean de aquí, de algo diferente, los que Dios tiene preparado. Que están indecisos, que yo no sé, que el apóstol me gustó, pero que la pastora no es lo mismo, pero no importa, es este el ministerio. Amén. Y el apóstol es el apóstol nuestro, es el que nos va a dirigir, pero yo soy la que está aquí. Porque el apóstol, cuando necesites tú un abrazo rápidamente, en un momento de dificultad, cuando tú necesites un abrazo o una palabra de aliento, no vas a salir corriendo de Buenos Aires aquí a venirte a dar un abrazo. No lo puede hacer. De verdad que no lo puede hacer. Tiene que estar en Buenos Aires. Así que, ¿quién dejó el Señor? A mí. Para yo darte ese abrazo, para yo darte ese consejo, para yo darte extenderte la mano, para yo hacer eso. A mí me dejó. Amén. Por teléfono es muy lindo que nos manden mensajes, que nos digan, está muy bien porque complementa todo. Pero a quienes tenemos que mirar es al que dejó adelante, al que está, al que te va a dar el abrazo, al que va a salir a averiguar, a ver qué te puede solucionar ese problema, a ver cómo podemos hacer. ¿Entiendes? Y no quiero decir, el apóstol orará por todos nosotros, porque por supuesto que orará, pero va a orar por la iglesia de la pastora Silvia. ¿Entienden? Y va a ministrar así, porque ese es el orden. ¿Entienden? Igual que la pastora Estela, el apóstol Rubén Menéndez, todos están orando, pero principalmente oran por la pastora Silvia, que es la que está aquí luchando contra esa hueste de maldad que quiere que esto no siga adelante. Entonces ellos están orando para que mi fe no mengue, para que yo permanezca. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos que resplandecer, porque vino la luz de Jehová en nuestras vidas. La luz de Dios. La luz de Dios es Jesucristo. La luz de Dios es Jesucristo. Amén. Pensemos en Jesús. La luz, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón.
Y saben, no nos salva la oración que hicimos de comienzo, cuando alguien nos dijo, repetí esta oración de salvación. Nos salva Jesús, que estemos creyendo cada día en Él. Cada día le pidamos a Él ayuda, porque las tentaciones vienen así, mis hermanos. Vienen así. No nos vamos al pecado de la noche. ¡Ay, pequé, ya está! No, hubo un camino hasta llegar al error. Entonces miremos que no estemos transitando ese camino para llegar al error. Miremos que cuando veamos que estamos transitando ese camino, podamos detenernos y poder decir, no, para, ¿esto a dónde me conduce? Siempre digo, los otros días estaba ministrando a una persona por teléfono y le dije, fíjate, él tenía que tomar una decisión. Y si cuando hablamos esto es porque alguien quiere tomar una decisión y está inseguro o insegura de tomar la decisión. Las decisiones que nos acercan a Dios son las de la voluntad de Dios. Las decisiones que nos alejan a Dios no son la voluntad de Dios. Si la decisión que vas a tomar no te deja congregarte, no es voluntad de Dios. Por lo menos un día. Si tu iglesia habla todos los días, como por ejemplo el pastor Jiménez habla todos los días, si tu iglesia habla 3 días en la semana, y vos, por causa de la decisión que vas a tomar, ninguno de esos 3 días podés ir a la iglesia, eso no es decisión de Dios. Y si por la otra parte tomás la decisión porque te deja ir un día a la iglesia, pero luego de tomar esa decisión, ese día tú no estás cansado, tú estás cansada, tú no tienes ganas, tú ese día es tu único día para descansar, esa no es voluntad de Dios. Hablo de iglesia, hablo de orar, porque cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, no nos damos cuenta, pero es así. Cuando dejamos de ir a la iglesia, nuestra oración es, buenos días Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, si le decimos. Si no salimos de casa, hacemos nuestras cosas y, ay, hoy lo oré, ay, hoy lo hablé con el Señor, ay, pero estoy tan cansada de todas las cosas que hice, ¡pum! Nos dormimos. Buenas noches Espíritu Santo, si lo decimos. Porque ese es el comienzo de un camino que nos lleva al error. Amén. Tenemos que tener, por eso tenemos que resplandecer. Resplandecer es saber qué me acerca a Dios. Lo que me acerca a Dios lo quiero hacer. Lo que me aleja de Dios no lo quiero hacer. Yo estoy en una lucha porque yo soy un ser humano igual que todos. No soy la woman, esa superwoman, ni supermujer, ni nada por el estilo. Yo soy una persona que está en este cuerpo. Pero tengo que hacer morir la carne. Porque dice que morir a nosotros vive Jesús. Y es lo más hermoso que nos puede pasar. Ahí es cuando resplandecemos. Y tenemos que soportar los vientos. Y no cualquier cosa hacernos claudicar. No. Defender el lugar que estamos es una de las condiciones que Dios pone. Tenemos que defendernos como hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a resplandecer, amén. Vamos a orar ahora. Para que el Señor nos ayude a resplandecer, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, apuntarnos. Señor, en lo personal, yo quiero darte gracias, Señor. Gracias porque has reaccionado. Que me has hecho un chasquido del dedo para que yo reaccione, para que yo vea, Señor, que tú eres un Dios de milagros, prodigios y maravillas, Señor. Que tú eres de lo mejor que podemos tener, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Amén.